Ya, ahí sí. Entonces, como les decía, una relación muy importante que tenemos que saber antes de partir es, bueno, una de las leyes de Maxwell, que es la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a ρ dividido en epsilon cero. Ya, y vamos a trabajar con esta relación siempre. Y bueno, no sé si se acuerdan ustedes que, esto antes de partir con los problemas, por si acaso, no sé si se acuerdan de la ley de Gauss, pero en el fondo nosotros podemos hacer esto. Podemos aplicar una integral de volumen. Entonces, si yo aplico una integral de volumen, aquí, voy a tener la integral de volumen de una divergencia va a ser igual a la integral de volumen, bueno, de la densidad de carga, pero esto, la integral de volumen de una divergencia, era una integral cerrada de superficie. Ya, entonces en general, ahora en estos problemas vamos a trabajar con esto, con esta integral de superficie. Y esto, bueno, va a quedar igualado. Con lo que sí hay que tener harto ojo es que, bueno, a veces vamos a trabajar con la densidad de carga que vendría siendo ρ. A veces nuestra densidad de carga va a depender de nuestra geometría, va a depender de R, por ejemplo, o de cualquier variable, o a veces va a ser constante, ¿ya? O a veces no vamos a tener densidades de carga, sino que vamos a tener carga, ¿ya? Que son cosas diferentes. Entonces vamos a ver ahora sí con el problema 1. Vamos a trabajar solamente con el problema 1 y con el problema 2. El problema 3 se los dejo propuesto, pero es bastante parecido al problema 1. Ya, así que para que los intenten hacer. Entonces el problema 1 dice, una esfera de radio R almacena una carga Q distribuida uniformemente en su volumen. Tengo esto, radio R. Y tiene una carga Q. Ya aquí lo que les decía, harto ojo, porque estoy hablando de una esfera con una carga Q, no con una densidad de carga, sino que con una carga. Calcule el campo eléctrico producido por la esfera en todos los puntos del espacio. Y acá es importante saber dónde me están preguntando, me están haciendo calcular el campo eléctrico. Bueno, lo podemos calcular el campo eléctrico por definición, pero no. Como les decía, en general, la identidad pasada en general no se usa hacer eso de calcular el campo eléctrico por definición. Ya lo que se hace es usar esta ley de Maxwell y después, bueno, la ley de Gauss correspondiente. Ya, así que lo primero que vamos a observar es que tenemos una esfera. Entonces tenemos una simetría súper específica y debido a la simetría del problema, nosotros podemos suponer que el potencial eléctrico va a depender del radio. Ya mientras yo me voy alejando o acercando, pero va a depender exclusivamente del radio. Entonces el campo eléctrico también va a depender del radio y va a ir en el mismo eje del radio. Entonces puedo decir que, bueno, que el campo eléctrico es de R en R tongo. Ya depende de la coordenada R y estoy en el vector radial. Ya, esto también, chiquillos y chiquillas, es importante, como antes de que ustedes se pongan a resolver el problema, que intenten analizar un poquito la simetría, porque les va a facilitar en los cálculos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a calcular el flujo de una esfera y eso, bueno, lo van a usar siempre. De hecho, en el problema 3, que como les decía es muy parecido, también en general van a trabajar con el mismo valor. Va a ver que se va a repetir harto. Ya. Entonces tenemos el campo que va a tener esta forma. Y vamos a calcular la integral de flujo. El flujo del campo eléctrico. Que así se anota en general. Entonces, de E punto ds. Ya, ¿y con qué coordenadas vamos a trabajar? ¿Cuál les tinca?
esférica, ¿o no? Esféricas, ¿verdad? Porque tenemos una esfera. Entonces, lo más natural va a ser trabajar con coordenadas esféricas. Ya, entonces vamos a tener que el diferencial de superficie va a ser en coordenadas esféricas. No sé si ustedes recuerdan el diferencial de superficie en coordenadas esféricas, pero voy a tener coordenadas en R, en θ y en φ. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá hay un producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Y como es un producto punto, yo voy a tomar la componente del diferencial de superficie que vaya en la misma dirección que mi campo eléctrico, es decir, en R tongo. Y en R tongo, el diferencial de superficie en esféricas tiene esta forma. R cuadrado por el seno de teta por d teta a de phi. ¿Ya? Entonces, calcular el flujo. Porque el diferencial, lo que les decía, el diferencial de superficie en coordenadas esféricas, esto es en R tongo, tiene esta forma, no considera un DR. Miren, de hecho, se los puedo mostrar para que les quede todavía más claro. Voy a dejar de compartir y voy a buscar acá el archivo. Nunca lo tengo. Mira, ¿están viendo ahí? Eso. Ya entonces acá tenemos coordenadas cartesianas, polares y esféricas. Bueno, los productos cruces de cada vector unitario. Acá tenemos diferencial de línea, que como ven voy a tener componentes en I, en J y en K. Bueno, en el caso de las polares en ρ, en phi y en K. Y en el caso de las esféricas en R, en θ y en phi. Y ahí nosotros queremos el diferencial de superficie. Entonces esto era lo que yo les decía. Voy a tener coordenadas en R tongo, en θ tongo y en phi tongo. Pero necesito solamente la coordenada que está en R tongo y esa es R cuadrado seno de θ de θ de phi. Entonces vamos a usar solamente este pedacito. ¿Ya? ¿Por qué el diferencial de superficie es esto? ¿Tiene esta forma? Bueno, eso lo podemos ver en la ayudantía que hagamos. Pero por ahora sabemos qué es eso y vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Entonces, volvamos aquí. Siempre para una esfera vamos a ocupar solamente esa coordenada. Coordenadas esféricas. O sea, me refiero a solo esa parte de las coordenadas esféricas. No, no siempre que trabajes con una esfera, bueno, sí, en verdad sí, pero en general lo que te tienes que fijar es en la dirección del campo eléctrico. Ya acá nosotros lo dedujimos que iba a tener esta forma por simetría, ya porque es natural pensar que va a ir en la dirección radial, ya porque es una esferita y si tiene distribución uniforme, es natural pensar como que sale de la esferita. ¿Ya? Pero eso, puedes tener cualquier otra distribución de campo eléctrico y si te dicen que es radial, entonces usa la componente en R tongo. ¿Ya? Más adelante quizá les van a, bueno, sí, no quizá, más adelante les van a dar, por ejemplo, el campo eléctrico y les van a decir en qué dirección va. Entonces eso les va a servir para tomar los diferenciales. ¿Ya? Entonces, seguimos. Vamos a tener calcular la integral de superficie. Los diferenciales son en θ y en phi. Entonces esto es E de R. Acuérdense que esto es lo que tenemos que calcular, entonces yo lo voy a trabajar así, como una función que tengo que despejar.
y por el diferencial de superficie. Entonces, r cuadrado seno de teta por d teta de phi. Acá, coordenadas esféricas. Estoy en una esferita y los límites de esta integral en teta, acuérdense que es el ángulo vertical que voy de 0 a pi. Y phi es el ángulo que recorro horizontalmente, que voy de 0 a 2pi. Ya, estoy integrando en teta y en phi, entonces todo lo que me depende de r sale como constante. Y de r, r cuadrado, 0, 0, 2pi, pi, seno de teta de phi. No tengo nada que me dependa de phi, así que la integral de phi sale como un 2pi. Tengo 2pi por e de r en r cuadrado por la integral de 0 a pi de seno de teta de teta. Ya, ¿y esta integral cuánto es? Coseno. Claro, sería menos coseno. Y menos coseno lo evalúo en pi, eso es menos 1. Y coseno evaluado en 0 es 1. Entonces en total me da 2. Entonces acá me quedaría 4pi por r al cuadrado. Y listo. Ya, y este es el resultado que yo les digo que se les va a aparecer siempre, que es el flujo del campo eléctrico de una esfera. De cualquier simetría esférica, si ustedes tienen un punto que tiene una carga eléctrica y le tienen que calcular el campo eléctrico, les va a aparecer esto. El flujo del campo eléctrico va a ser, o sea, el flujo eléctrico de una esfera va a ser 4pi por el campo eléctrico por r al cuadrado. Ya no se lo tienen que aprender, pero van a ver que les va a salir en todas partes. Ya, chiquillos, ¿preguntas hasta aquí? Sí, solo el flujo, todavía no hemos calculado el campo eléctrico. De hecho, bueno, tenemos que despejarlo. Nos falta una parte, porque ahora tenemos, bueno, que el campo eléctrico está igualado al flujo y el flujo, bueno, es esto. Entonces todavía no sabemos muy bien cómo despejarlo. Pero sí nos acordamos que el flujo era igual a esto, ¿verdad? Y en el caso de que yo tenga, no tengo densidad de carga, sino que tengo una carga Q, yo puedo decir que esto es, el flujo va a ser igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. Ya, entonces, ya bueno, tengo esto. Y ahora sí me tengo que poner a calcular el campo eléctrico. Aquí me lo dicen específicamente en todo el espacio, pero ustedes, chiquillos, a menos que le digan lo contrario, siempre tienen que calcular el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Qué significa esto? Dentro de la esfera y fuera de la esfera. Y en los límites de la esfera, por supuesto. Entonces, primero lo calculamos dentro, o sea, lo calculamos fuera. Entonces, para un R que sea mayor a R, que este es el radio de la esfera. Entonces, primero nos situamos afuera. Y no sé, yo siempre aquí hago un dibujito. Esta es mi esfera. Tengo radio R. Y lo que yo estoy haciendo es como imaginarme que estoy en una esferita más grande. Así. De radio R. Ya, entonces me fijo, el campo eléctrico en este caso no depende, o sea, cuando hago la integral de flujo, no depende del radio, pues no tengo el de R. Entonces el campo eléctrico va a ser este, o sea, el flujo del campo eléctrico va a ser ese mismo.
Pero para la carga Q, como les decía, es la carga encerrada. ¿Ya? Y en este caso yo estoy encerrando toda la esfera. ¿Ya? Entonces efectivamente estoy encerrando toda la carga Q que me dicen que tiene la esfera. Entonces ahora sí yo puedo igualar y despejar. Igualo el flujo del campo eléctrico que me había dado 4pi por r cuadrado por E va a ser igual a Q dividido en epsilon 0. Entonces ahora sí despejo el campo eléctrico. E de R va a ser igual a Q dividido en 4pi por r cuadrado por epsilon 0. Y esto para r mayor al radio de la esfera. ¿Todo bien hasta aquí? Yo me perdí en lo del radio. ¿En qué? ¿En esto? ¿En tomar la esferita más grande? Sí. Ya, mira, voy a compartir video para que me vean un poquito. Ya, lo que yo les estaba diciendo era que, ya, yo tengo mi esferita, ¿verdad? Esta es la esfera. No tengo nada esférico por acá. No tengo nada, ya, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, yo tengo que calcular el campo eléctrico, como les decía, en todo el espacio. Entonces, si es que yo tengo esta esferita cargada, si es que yo me sitúo dentro de la esfera, yo simplemente voy a estar, lo que yo les decía era que yo me imagino como esferas imaginarias. Entonces yo me imagino una esferita más chiquitita. Y esta esferita más chiquitita va a tener menos carga, ¿verdad? Porque estoy solamente en una sección de la esfera. Ya, pero en el caso en que estoy afuera, yo me imagino una esfera más grande y esta esfera más grande contiene toda la carga de la esfera que tiene carga Q. Ya, entonces por eso la carga que estoy encerrando con esta esfera imaginaria que es más grande va a ser toda la carga de la esfera, que en este caso me dicen en el enunciado que es Q. Ya, entonces aquí lo que yo les decía era que igualo esto. La integral de superficie va a ser igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. Y eso es lo que hice aquí. Esta era la integral de superficie, el resultado de la integral de superficie o integral de flujo, como quieran llamarle. Y lo igualo a la carga encerrada, que en este caso es toda la carga Q, dividido en epsilon 0. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso en el que ya no estoy afuera, sino que tengo un radio menor y estoy adentro de la esferita. Entonces solamente la carga encerrada que voy a tener va a ser menor a la carga total de la esfera. ¿Ya? Ahora lo vamos a calcular. ¿Se entendió? ¿Chiquillos? Ya, bacán. Avísenme si siguen con dudas. Ya como les digo, a mí no me importa explicar más veces las cosas. De hecho, puedo intentar buscar formas diferentes de explicarlo, pero no se queden con dudas. Ya, porque si no, van a tener esas dudas hasta el final y no sé, son como dudas acumulativas. Ya, entonces, en este caso, como les decía, tenemos nuestra esfera de radio R y nos vamos a imaginar ahora una esfera más chiquitita. Estoy tomando solamente una sección de la esfera. Tiene radio R chico. Entonces, ¿cómo calculo yo la carga encerrada ya de este volumen? Ya en este caso yo sí tengo que trabajar con la densidad de carga.
Ya voy a trabajar con la densidad de carga del volumen ocupado. No sé si ustedes se acuerdan de, no sé si en química, en física 2 en general, yo también lo he visto, que trabajamos con esta relación, que la masa es igual a la densidad de masa, la densidad por el volumen. ¿Se acuerdan de esto? Ya. Ahora con carga voy a tener lo mismo, pero ya no voy a tener masa, sino que voy a tener carga. Ya, y este volumen va a ser, bueno, el volumen que estoy ocupando. Entonces la carga encerrada, que me va a depender de R, va a ser igual al volumen. El volumen de una esfera, no sé si se acuerdan, que es 4/3 de pi por R al cubo. Esto me delimita el volumen, acuérdense que estoy en mi esferita imaginaria, por la densidad de carga, ρ sub 0. Y esto es densidad de carga. Ya, pero la densidad de carga no la conozco, porque a mí en este problema me están dando la carga Q, ¿verdad? Pero si yo sé que toda la esfera tiene una carga Q, entonces la densidad de carga, entonces la carga Q va a ser igual a la densidad de carga por el volumen de la esfera completa. Entonces esto sería 4pi dividido en 3 por R grande al cubo. Y de aquí puedo despejar la densidad de carga para poder usarla aquí. Entonces esto me queda 3Q dividido en 4pi por R al cubo. Y listo. Y ahora sí, la carga encerrada, según R, ahora reemplazo simplemente esto aquí, 4/3 por pi por R al cubo por 3Q dividido en 4pi por R grande al cubo. Se me va esto. Y ahora sí puedo igualar la carga encerrada. Entonces tengo que la integral de flujo del campo va a ser igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0, que epsilon 0 es la permitividad del material, que es una constante. Y esto, si se acuerdan, era 4pi por R al cuadrado por E. Va a ser igual a la carga encerrada dividida en epsilon 0, que sería Q por R al cubo dividido en radio total al cubo, epsilon 0. Y lo mismo, de aquí despejo el campo eléctrico. Y listo. Y esto sería el campo eléctrico para R menor al radio de la esfera. Ya. ¿Se entendió esta parte? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya, acá. No, pues la carga depende de lo que te digan en el enunciado. En este caso te decían que la esfera estaba cargada con una carga Q. Ya, y acá voy a volver a subir. Y acá esto es un volumen. Entonces esto, claro, sería el volumen de la esfera.
Y este R va a depender del radio en el que estés parado, ¿ya? Acuérdense que la carga encerrada siempre es con esta esfera imaginaria que yo me hago, ¿ya? Eso, entonces no sé, si tenéis cilindro, acá tendrías que poner el volumen de un cilindro. Eso. Y lo mismo acá, esto también es unidad de volumen, o sea, es volumen de la esfera. Pero esto es de la esfera real, no la imaginaria. ¿Ya? Y listo. Y con eso terminamos el problema 1, que sería calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces voy a tener que, lo voy a anotar aquí, más lindo. Ya, bacán. Ahora vamos a ver eso de la gente. Calma. Entonces, para esto sería Q por R dividido en 4pi por epsilon 0 en R cubo. Entonces, para R menor al radio de la esfera. Y para R mayor me daba Q dividido en 4pi por epsilon 0 por R al cuadrado. Bueno, y esto está en R también. Y en el caso del límite, cuando estoy en el borde de la esfera, o sea, cuando R minúscula es igual a R mayúscula, reemplacemos. Reemplazamos en cualquiera de los dos. Si yo reemplazo aquí, por ejemplo, R chica por R grande, se me va y acá abajo me queda el R cuadrado. Me queda exactamente igual que la de abajo. ¿Ya? Entonces eso significa que el campo es continuo. ¿Ya? Y bueno, es lo que pasa cuando tenemos simetrías así bacanes y bonitas, como la esférica. El campo es continuo, entonces en el límite funciona. ¿Ya? Eso y es lo mismo, yo puedo hacer la igualdad aquí o aquí. Es lo mismo porque en cualquiera de las dos voy a tener el mismo resultado que, bueno, podemos hacer aquí el bonus, que esto es Q dividido en 4pi por epsilon 0 en R al cuadrado. Eso. Y listo. Ya, y ahora sí nos vamos al problema 2, a menos que tengan preguntas. Ya, si no hay pregunta, entonces seguimos. Ya, el problema 2 lo vamos a volver a visitar después, porque podemos sacarle muchas más preguntas que solamente calcular el campo eléctrico. Ya, pero el problema 2 dice, considera un cilindro de largo L con radio A. L mucho mayor a A, o sea que es mucho más largo que ancho. Y densidad volumétrica de carga igual a esto es rho R igual a esto. Ya, o sea, aquí ya no voy a tener este cilindro cargado con carga Q como era la esfera anterior, sino que tengo una densidad de carga y más encima la densidad de carga es variable. La densidad de carga depende del radio. Ya, entonces, más entretenido todavía. Bueno, entonces tenemos este cilindro y tenemos un casquete conductor de radio D, de ancho delta, perdón, y de radio interior B que envuelve el cilindro con una carga Q. Calcule el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, tenemos un cilindro, esto lo vamos a mirar como de frente. Este es el cilindro, radio A. Y afuera tenemos otro, un casquete cilíndrico. Así. Que me dicen que tiene ancho delta y radio interior B. Y bueno, aquí me dicen que tengo la densidad de carga ρ.
Y nuevamente me piden calcular el campo eléctrico en todo el espacio, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar la relación que les puse arriba, que se las voy a volver a anotar porque con esta relación ustedes se tienen que casar. Yo tengo un amigo que la tiene tatuada. Epsilon 0, esta relación. Y hacemos exactamente lo mismo. La integral de volumen, entonces esta integral de volumen se transforma en la integral de flujo. Igual a B rho epsilon 0 dB. Y vamos a trabajar con esto en todo el espacio. Entonces, primero, para R menor a. Y hacemos, chiquillos, exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Nos situamos en un radio R que sea menor a este primer cilindro. Entonces nos imaginamos un cilindro más chiquitito. Ya, y aplicamos la ley de Gauss. En este caso, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué coordenadas? Cilíndrica. En cilíndrica. Súper bien. ¿Por qué? Porque tenemos un cilindro. Entonces todo es mucho más fácil de parametrizar así. Y en cilíndricas, el diferencial de superficie es R, N retongo, R seno de phi por dz a de phi. Ya. Entonces vamos a calcular la integral de flujo del campo eléctrico E punto ds. Esto va a ser igual a, aquí me adelanto un poquito. Bueno, el campo eléctrico, que es lo que queremos calcular, multiplicado por el diferencial. Seno de phi dz de phi. El de z recorro todo el largo del cilindro, entonces voy a ir de 0 a L, y el de phi es el ángulo que me recorre esto, entonces voy a ir de 0 a 2. Profe, me perdí porque de Z. ¿Por qué qué, perdón? El de Z, ¿por qué puso en el DS, R, seno, de Z? ¿Por qué el de Z? Ahí me perdí. Ya, porque aquí está. Déjenme mover. Ahora estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, o sea, en polares. Y vemos el diferencial de superficie, el de S, en polares, es este de aquí. Y aquí me equivoqué. Ya, porque claro, sería esto. Sería R por d phi de z. Ya sin el seno, no sé por qué le puse el seno. Ya, pero es lo mismo que les había dicho de las esféricas. Tomamos la coordenada que está en R tongo, porque en R tongo va a ser donde me va a apuntar el campo eléctrico. Ya en este caso, bueno, puede ser R tongo o rotongo, en este caso yo lo había puesto como R tongo. Ya, entonces es sin el seno, perdón, aquí yo me había equivocado. Es sin esto. Ya, entonces, bueno, lo mismo que en el problema anterior, no tengo diferenciales con respecto a R, entonces todo lo que depende de R sale como constante. Y acá me queda de Z y de phi. Y no tengo nada que dependa de ninguna de esas coordenadas, así que salen estos como constantes. 2 phi por E. Ya, ¿todo bien con esta integral o necesitan que la resuelva más lento? Y lo del diferencial quedó claro.
¿Podríais explicar esa integral, por favor? Sí, pues por supuesto. Ya lo vamos a hacer pasito a pasito. Ya. Ya, como les decía, no tenemos nada que dependa de ninguna de estas dos variables, así que las voy a separar. Voy a tener esto que va a ir de 0 a 2pi, que es la integral de phi, y voy a tener la integral de z. Esto por teorema de Fubini, si no me equivoco, es el señor que dijo que podíamos hacer esto, de separar las integrales. Entonces la resolvemos por separado. La integral de dz, en este caso, sería por r0, 2pi de phi. Esta integral sería z, ¿verdad? Voy de 0, la integral de 1, ¿verdad? De 0. Ya z lo evalúo entre los límites 0 y l. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si derivo z me da 1, ¿verdad? Entonces lo evalúo en los límites de r en r, integral de 0 a 2pi de phi, y evaluando me queda l menos 0. Entonces me queda l. L es una constante, así que me queda aquí por l. Y me vendría quedando la otra integral, de 0 a 2pi, la integral de phi. La integral de 1, acá lo mismo, me da phi, la variable con respecto a la que estoy integrando. Entonces voy a tener phi evaluado entre 2pi y 0. Si evalúo phi, que es una variable en 2pi, me da 2pi menos 0. Entonces acá me quedaría por L por R por 2pi. Y listo. Y ahí mi integral de flujo eléctrico va a ser esto. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Ya, entonces tenemos la integral de flujo, pero acuérdense que nos falta igualar al otro pedacito, que sería la integral de volumen de la densidad de carga dividido en este epsilon 0, que acuérdense que es una constante, en general no nos va a importar. Entonces tenemos que calcular esta integral de volumen. Y acuérdense siempre dónde estamos ubicados. Ya estoy en un cilindro que es más chiquitito que el cilindro de radio A. Entonces, ¿por qué les digo que importa esto? Porque ahora sí que voy a necesitar esos límites, el límite con respecto a esto. Entonces tengo mi densidad de carga dividido en epsilon 0 y integrado en una integral de volumen. Integral de volumen de un cilindro. ¿Ya? Y en este caso el diferencial de volumen es R por dr de phi de z. Y esto, no sé si se acuerdan, pero es rho sub 0 por R dividido en A por epsilon 0. Y ahora escribo los límites. Voy a ir, en el caso del dr, la componente radial, voy a ir de 0 hasta R, ya que va a ser los límites de este cilindro imaginario que tengo yo. En phi voy a ir de 0 a 2pi y en z voy a ir de 0 a L. Ya, y en este caso, bueno, lo mismo, Fubini, la misma cuestión, no tengo nada acá adentro que me dependa ni de phi ni de z. Entonces las integrales que corresponden a phi y a z, y como están aquí con uno de sus límites siendo 0, entonces esto de aquí arribita va a salir como constante. Entonces, rho sub 0 dividido en a por epsilon 0, eso también sale como constante, por 2pi por L. Entonces simplemente aquí me queda la integral de 0 a R de esto, que sería R cuadrado, de R. ¿Quedó claro este paso o las María?
Entonces seguimos. Y la integral de esto de un r cuadrado es ergo tercios, ¿verdad? Se voy a tener rho sub 0 dividido en a por epsilon 0, 2pi por L por r cubo tercios evaluado en 0 y en r, pero es la misma cosa. Así que esto simplemente me queda rho sub 0 por 2pi por L por r cubo dividido en 3 a por epsilon 0. ¿Ven que la integral estaba más bonita hoy día? Entonces ahora sí puedo igualar. Puedo igualar esta integral de flujo e punto ds igual a la integral de volumen de rho dividido en epsilon 0. Y por este lado yo tenía que era 2pi por r por L por E, el campo eléctrico, que es lo que quiero calcular, igualado a este resultado acá arriba. Rho sub 0 por 2pi por L por R al cubo dividido en 3a por epsilon 0. Y ahora sí, despejo el campo eléctrico. Se me va L, se me van los 2pi y un R. Y esto recordemos que es para R menor a. Ya. Entonces tenemos una parte del espacio que es dentro del cilindro de radio A. Ahora, en el caso de, por ejemplo, si tenemos R entre A y B. ¿Qué sería? Voy a subir. Ah, no, le voy a dibujar de nuevo. El cilindro grande, o sea, este casquete cilíndrico, y este sería el cilindro de radio A, B, y como les decía, acá nos vamos a imaginar un cilindro de radio R entre A y B. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Y aquí de hecho nos podemos ahorrar un paso porque, o ya no, hagámoslo para que lo vean. Hacemos exactamente lo mismo. Primero la integral de flujo del campo, E.ds. El ds, lo mismo, en coordenadas, ¿cómo se llama? En coordenadas cilíndricas. Entonces esto voy a tener igual a la integral de E. Esto era R por dz a de phi. De z de 0 a L y de phi de 0 a 2pi. Las integrales no me dependen del radio, entonces los puedo sacar. Y acá voy a tener simplemente integrales de 1. De z de phi 0 a L de 0 a 2pi. Entonces, como voy a tener integrales de 1, estos de acá arribita me salen como constante. Por 2pi por L. Y esto sería la integral de flujo del campo eléctrico en este radio. Y si me doy cuenta, voy a subir. Acuérdense que esto es el campo eléctrico por R por 2pi por L. Si me doy cuenta aquí arribita, la integral de flujo me dio lo mismo, el campo eléctrico por 2pi por R por L. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque es el campo porque el flujo es el mismo. Es simplemente porque cuando hago la integral, no estoy integrando en R. Entonces acá como lo único que varié fue como el radio en el cual estoy abarcando. Y mi integral de flujo no depende de eso, así que
bacán. Me va a dar el mismo resultado. Así que bueno, si ustedes hubiesen hecho, o sea, si hubiésemos hecho este análisis antes, nos hubiésemos ahorrado ese pasito de calcular esta integral. Pero bueno, era una integral facilita, así que nunca está de más. Ahora, para la densidad de carga, lo mismo, integral de volumen de ρ y en epsilon 0 de b. Pero bueno, aquí tenemos que tener ojo con los límites. Porque de nuevo vamos a tomar el volumen de un cilindro. Entonces vamos a tomar el diferencial de volumen de este cilindro. El ρ de R lo conocemos, era ρ sub 0 por R dividido en A dividido en epsilon 0. Y esto es R de R de phi A de Z. Pero ahora el de R, yo si se acuerdan en el caso anterior lo tomábamos de 0 a R los límites. Aquí. En este caso no lo vamos a tomar de 0 a R porque solamente voy a tener carga hasta A. Voy a tener, mi densidad de carga llega hasta el límite de radio A. Entonces, el diferencial de radio aquí va a ser de 0 hasta A, porque hasta ahí solamente voy a tener densidad de carga. Y estos otros se mantienen igual. El de phi va de 0 a 2pi porque recorro todo el círculo, y el de z va de 0 a L porque estoy en todo el cilindro. ¿Se entendió este cambio de límites? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, obvio. ¿Se acuerdan cuando en el problema anterior yo les hablaba de la carga encerrada a este otro lado de la ecuación? ¿Que esto era la carga encerrada? Bueno, acá es lo mismo, pero estoy encerrando una cierta densidad de carga. Voy a poner la video de nuevo. No sé si es muy útil que vean mis manos, la verdad. Siento que al final es lo mismo. Pero yo la carga que en este caso, bueno, aquí tengo un cilindro. Y este cilindro tiene una densidad de carga, ¿ya? Y su límite es este radio A, un radio chiquitito. Y si es que yo pongo un cilindro, me imagino, un cilindro más grande de radio R, la carga que estoy encerrando va a estar entre 0 y A, porque aunque yo ponga un cilindro más grande acá, no encierro más carga. No sé si se entiende, como que la carga tiene un límite, que es el radio A. Entonces, aunque yo haga este R mucho más grande, aunque yo haga este R un R infinito, no vale la pena porque al final sigo encerrando la misma carga, sigo encerrando la carga que va de 0 hasta A. Entonces, por eso este límite ya no va de 0 a R, sino que va de 0 a A, que es los límites del cilindro. En el caso anterior, cuando mi cilindro era, aquí sí que no puedo poner ejemplo, pero cuando este cilindro imaginario estaba dentro de este cilindro de radio A, sí dependía, porque la cantidad de carga que estoy encerrando va a depender del ancho de este cilindro imaginario. Entonces, si yo R lo hago más grande, entonces voy a encerrar más carga. Si lo hago más chico, voy a encerrar menos carga. Pero si es que yo estoy entre el límite, que soy más grande que A, pero más chico que B, siempre voy a estar encerrando la misma carga, por mucho que crezca o más chico. ¿Se entiende? Entonces, por eso ya el resultado no me va a depender de R, que sería R Ahora una sí. variable, sino que va a depender de A, que es una constante. Va a ser siempre igual, porque siempre estoy encerrando la misma cantidad de carga. Más grande o más chica. Ya, bacán que se entienda. Ya, entonces, ahora calculamos la integral. Bueno, lo mismo que antes, no depende ni de phi ni de z. Entonces, estos de aquí arriba salen como constantes. Rho sub 0 y epsilon 0. Acuérdense que estos de arriba salen como constante porque el de abajo es 0. Ya si no tendrían que hacer la resta entre ambos límites. L por 2pi. Y me queda la integral de 0 a de r al cuadrado
de R. La integral de R al cuadrado es R cubo, evaluado en, o sea, R cubo tercios, evaluado en A. Me queda A cubo tercios. Se me va uno. Y me queda ese resultado. Entonces ahora igualo la densidad E punto ds B punto dividido en epsilon 0 dB. Este es este. O sea, esto de acá es el resultado de esta integral. Y el resultado de esta, bueno, estaba más arribita, que era 2pi por R por L por E. Y acá lo mismo, se me va el L y el 2pi. Entonces me queda que el campo eléctrico entre estos límites va a ser rho sub 0 por A al cuadrado dividido en 3 epsilon 0 por R. Y esto para el radio entre A y B. Ya, sigamos. Nos queda entre... Ya, esto, como les decía, este es un problema que puede abarcar muchas más preguntas que solamente calcular el campo eléctrico. Y acá no sé si el profe les vio conductores, como propiedades de los conductores. Chiquillos, chiquillas. Que yo recuerdo, no. Ya. Es que aquí vamos a usar una propiedad de un conductor, igual es chiquitita, así que solamente se las voy a mencionar y vamos a esperar a que a que la vean con el profe. Pero para calcular el campo eléctrico dentro del conductor, porque me dicen que el cascarón cilíndrico que está fuera de este cilindro, el cilindro chiquitito, es conductor. B más delta. Entonces ahora estoy situada aquí. Estoy aquí, adentro del conductor. ¿Ya? Y dentro de un conductor, el campo eléctrico es nulo. Entonces, E es igual a 0. Dentro del conductor. Y esto siempre pasa dentro de los conductores, porque los conductores, por ser un conductor, el campo eléctrico siempre va a ser nulo en su interior. Ya, como esto no lo han visto, no voy a ahondar en esto, pero queda ahí, ¿ya? Es porque almacenan la carga, ¿no? Yes, justamente por eso. Entonces, en esta área, el campo eléctrico es nulo, ¿ya? Lo van a ver después, es todo un adelanto. Así que vamos a seguir con la otra sección que es para R siendo mayor a B más delta. Y acá, bueno, este es el cilindro y acá está el casquete. Y acá me voy a tomar mi cilindro imaginario siendo más grande que B más delta. Acuérdense que el radio interior del casquete esférico era B
y el ancho era delta, entonces todo esto mide B más delta y yo voy a ponerme un R más grande. Y hacemos exactamente lo mismo que, que las veces anteriores. En este caso no voy a calcular la integral de flujo porque, como ya vimos, no depende de la integral, no toma un dr. Entonces esto simplemente va a ser 2pi por L por R por E. ¿Ya? Que es lo mismo que las dos veces anteriores. Y en el caso de la carga encerrada, a mí me dicen, lo voy a leer aquí. Ahora sí estoy tomando en cuenta este casquete, ¿ya? Y este casquete conductor de ancho delta y radio B que envuelve el cilindro con una carga Q. ¿Ya? Entonces voy a tener una carga Q. Aquí. Y acá, bueno, no sé si se acuerdan de lo que habíamos visto con la esfera. Acá en este caso yo estoy encerrando la carga Q, ¿verdad? Entonces, por una parte voy a tener, bueno, vamos a resolverlo. Por una parte voy a estar encerrando esta que va a ser la densidad de carga de este cilindro, pero por otra parte tengo la encerrada la carga Q. Entonces, no sé si se acuerdan que para el problema de la esfera no resolvimos una integral, sino que simplemente trabajamos con la carga encerrada, que en este caso era Q. Y ahí acabamos de hacer lo mismo. Voy a tener que esta integral de flujo de E punto ds va a ser igual a la integral de volumen de ρ, que es densidad de carga. Por eso les decía que tenían que tener claro cuando trabajamos con densidad de carga y con carga de B más esta carga Q encerrada, dividido en epsilon 0. Ya entonces vamos a resolver esta integral, que es básicamente lo mismo que la parte anterior, porque de nuevo, simplemente estoy integrando la densidad de superficie que llega hasta A. Entonces esto es A, perdón, esto es 0, 2, A, ahí sí, 0, 2pi, 0 AL, ρ sub 0 por R dividido en A, dividido en epsilon 0, por R de R de phi de Z. Más la carga Q dividida en epsilon 0. Y esta es la misma integral que resolvimos antes. Entonces sabemos que nos da 2pi por L por ρ sub 0 por A al cuadrado dividido en 3 epsilon 0 más Q dividido en epsilon 0. Entonces ahora igualamos. Dos pi por R por L por el campo. Esto va a ser igual a 2pi por L por ρ sub 0 por A al cuadrado dividido en 3 epsilon 0 más Q dividido en epsilon 0. Y de acá despejamos el campo una vez más. Y listo. Y acá tenemos para R mayor a B más delta. Y ahí sí, recién tenemos el campo eléctrico calculado para todo el espacio. Tenemos cuánto es más grande que todo nuestro sistema. Tenemos aquí que está dentro del casquete, el casquete cilíndrico, perdón. Esto que estamos entre el casquete cilíndrico y el cilindro más chiquitito. Y acá que estamos dentro del cilindro. Y listo. ¿Preguntas, chiquillos, chiquillas?
¿Todo bien? ¿Se entendió? Todo bien. Estaba muy fácil, muy difícil, muy fome. Yo espero que en la prueba sean así. Igual en el caso de este último problema, el problema 2 era como un problema más complicado, porque tenía ahí dos sistemas. El caso de la esfera es más que nada un ejemplo, que bueno, se tienen que manejar con ese ejemplo porque al final después es agregarle elementos solamente, o cambiar la densidad, pero como el del cilindro era como el más entretenido. ¿Ya? Y bueno, eso, como les decía, el problema 3 quiero que lo intenten hacer ustedes y la próxima semana que me cuenten cómo les va. Profe, Dime. a mí me queda una duda porque eh, hasta ahora, ocupando la ley de Gauss, creo que esa hemos estado ocupando, ¿cierto? Ujú. En este último ejercicio que hizo, como que le agregó un Q, o sea, le sumó un Q sobre epsilon 0. Eso no lo entendí muy bien. Ya, eso pasa porque tenéis el cilindro chiquitito que tiene una densidad de carga y tienes el casquete cilíndrico que tiene una carga. ¿Cachai? Entonces ya no estáis trabajando con densidades de carga ahí, por si es que estuvierais trabajando, si es que por ejemplo en el casquete tuvieses una densidad de carga, entonces claro, pues aquí ya no sería esto más Q, sino que sería más tu otra densidad de carga ρ sub 2 dividido en epsilon 0. ¿Cachai? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Pero claro, cuando trabajáis con carga simplemente, entonces tu igualdad es otra. Eso. ¿Ya? Y bueno, eso, como que la ley de Gauss en general, no sé cómo decirlo, como que no, ustedes no usan, donde usamos la ley de Gauss es para trabajar con estas integrales, con esta integral de flujo. Ya en vez de estar trabajando con calculándole la integral de volumen a la divergencia del campo eléctrico. Ya que ahí sería un poquito más complicado, harto más complicado. Eso. ¿Más preguntas, chiquillos, chiquillas? Ya, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta acá la ayudantía. De verdad intenten hacer el problema 3, no es tan diferente al problema 1. Y escríbanme correos si es que tienen dudas. Ya, igual yo creo que, bueno, como les digo, la próxima ayudantía vamos a partir con ese problema, pero lo voy a intentar hacer así rapidito porque se supone que ustedes eh, ya lo hicieron y si es que tuvieron dudas ya me las hicieron. Así que vamos a partir por eso la próxima clase. Esos chiquillos quedan libres, que estén muy bien, cuídense mucho, vayan a almorzar. Chao, profe. Nos vemos la otra semana.